Viene desde el inicio de la humanidad. Es el máximo castigo al que puede hacerse acreedor un hombre o una mujer. Ha servido como ejemplo social, como una forma de escarmiento, como una muestra para los que quieran cometer los crímenes más negros en una población. There's a pale horse coming, and I'm gonna ride in. I'll rise in the morning, my fate decided, my dead man walking, my dead man walking. 10th of October is the World Day Against the Death Penalty. This is the day when 74 organizations, human rights organizations, faith-based organizations, bar associations and others, get together to draw the attention of civil society and public in general on the need to abolish the death penalty as a cruel and inhumane punishment. Creo que la pena de muerte es apropiada en ciertas circunstancias. Hay crímenes extraordinariamente viles como el terrorismo o delitos contra la infancia en los cuales podría ser apropiada. Obviamente, hemos tenido algunos problemas en la aplicación de la pena de muerte. Entró en vigor una moratoria y por eso me enorgulleció ser uno de los líderes del grupo que se aseguró de que se repare un sistema de pena capital que estaba roto. Reconocemos que el gobierno federal norteamericano apoyó y se solidarizó con este tema para que realmente se observara el debido proceso. Hay que decir que esta falta y el no reconocer la aplicación del debido proceso como lo mandató la propia Corte Internacional de la Haya, genera un mal precedente. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I sent for the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega al gusto de cada cual. Me imagino que ellos están haciendo su deber, ¿me entiende? Como ley, los tienen en una ley, ¿verdad? Y ellos están haciendo eso, pero que haya un Dios, que Dios los bendiga. Y por mí, yo no les deseo nada, sino que Dios los bendiga y que sigan adelante, pero que no anden haciendo lo que están haciendo. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento. Y si Dios me lleva antes, sería mejor para mí. Esperando que se realicen las cosas bien, que no les pase nada malo a mis hijos. Le pido a Dios que los ayude, que los saque de allá donde están. I can see the buzzards, I can hear the crows. 1 more minute to go. And now I'm swinging and here I go. A lo largo de este programa estaremos analizando cuál es el panorama en el planeta con respecto a la pena de muerte. ¿Realmente esta práctica está en desuso en el mundo occidental? ¿Qué pasa si un país viola tratados internacionales y ejecuta a un extranjero? ¿Cuáles son las formas como algunos gobiernos matan a sus delincuentes? Mi nombre es Luis Cárdenas. Bienvenidos. Comenzamos. En el caso particular del peso, lo que hemos visto es que se exageran los movimientos. La Secretaría de Marina Armada de México informa... Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aprobado en lo general y en lo particular. El presupuesto de egresos de la Federación para 2014.
Nuestra evolución ya no nos deja usar esos métodos tan antiguos como matar a alguien, independientemente de lo que haya hecho, ¿no? Yo creo que es muy bárbaro asesinar a alguien. Yo creo que hay otros métodos, no se arregla nada, es una venganza muy básica. Yo creo que mejor es crear conciencia y tratar al ser humano y, no sé, tratarlo para que evolucione o para que tenga una mejor conciencia, no asesinarlo. Que no ganas nada. Bueno, no que esté precisamente a favor. Estaría a favor cuando uno ve a delincuentes que con una hazaña inaudita matan a mucha gente. Y creo que en ese aspecto sí merecen también la pena de muerte. Digo, hay mucha inseguridad y la delincuencia cada día es más, ¿cómo le diré? Más violenta, ¿no? Más violenta, pero no, para mí no. Yo no quisiera que fuera pena de muerte realmente, ¿no? Una pena de cárcel, otro tipo de cosas, de castigo, podría ser lo más adecuado. Porque la pena de muerte, pues, no sé, ya sería muy extremoso realmente. No estoy ni a favor ni en contra, mientras los procesos aquí penales no sean justos. Está muy complicado. Estoy a favor cuando está comprobado el delito y cuando se trata, por ejemplo, de un violador, que ya no se sanan con nada, de acuerdo a los terapeutas, ya no sanan con nada. Entonces, aunque llegaran a amputarles el pene, según lo que dicen los psicólogos, aún así ellos seguirían violando y lo harían con instrumentos, en fin, de diferentes maneras. Entonces, yo creo que en esos casos estoy de acuerdo. Desde 1976, una media de más de 2 países al año han abolido la pena de muerte en su legislación. 63 países la han retirado para todos sus delitos, mientras que otros 91 países aún mantienen y ejecutan la pena capital, aunque con una disminución sustantiva en el número de sentencias. ¿Cuál es el escenario de México y del mundo con respecto a la pena de muerte? El pasado 22 de enero, el estado de Texas ejecutó al mexicano Edgar Tamayo, de 46 años, a pesar de que contaba con el amparo del derecho internacional, que ordenaba la revisión del caso por diversas irregularidades y de las exigencias por parte del gobierno mexicano, de la Casa Blanca y de diversos organismos internacionales para otorgar una amnistía. Tamayo encabezaba una lista de más de 10 mexicanos con pena de muerte en Texas. Ramiro Hernández Llamas, originario de Tamaulipas, será ejecutado el próximo 9 de abril, al menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe el denominado Acta de Cumplimiento a la Notificación Consular, al que obliga el fallo Avena de la Corte Penal Internacional y que contempla la revisión de los condenados a muerte que no fueron informados a su derecho a buscar asistencia consular. Estados Unidos no es el único país que sigue aplicando la pena capital como castigo a los delincuentes, aunque no está demostrado que ésta tenga un efecto disuasorio. De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 20 países aplican esta medida, encabezados por Irán, Irak, Arabia Saudita, Estados Unidos y China. Sin embargo, en este último no se tienen cifras precisas, ya que el gobierno no publica ninguna noticia sobre penas de muerte ni ejecuciones. Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional, señala que con el tiempo se ha logrado erradicar la pena de muerte en la mayor parte del mundo, hecho que en la mayoría de los casos ha estado vinculado a un cambio en su régimen de gobierno. El uso de la pena de muerte está ligado, salvo los Estados Unidos, a regímenes autocráticos y que posiblemente cuando haya cambio en esos países también habrá cambios en relación con la pena de muerte, porque la eliminación de la pena de muerte muchas veces ha estado ligada a cambios de régimen, ¿no? Países que han pasado de dictadura a democracia han eliminado. Una de las primeras cosas que han hecho es incluir la abolición de la pena de muerte en sus constituciones. Aunque la muerte por inyección letal es la más utilizada, aún subsisten prácticas como la lapidación, horca, decapitación o fusilamiento. ¿En qué consisten estos métodos?
En la lapidación, los asistentes lanzan piedras contra el reo hasta matarlo. Se trata de una muerte muy lenta debido a que la persona no pierde de inmediato el conocimiento, provocando un mayor sufrimiento al condenado. Actualmente este procedimiento es utilizado principalmente en países de África, donde se castiga a mujeres que mantienen relaciones sexuales ilegales. La horca consiste en colgar a una persona con una soga al cuello. Sigue aplicándose en países de Asia como Singapur, Japón o Irán. En este último, en octubre del 2013, un iraní condenado a muerte por tráfico de drogas sobrevivió a su ejecución. Sin embargo, un juez determinó que debe volver a la horca, a pesar de que la ley islámica señala que si alguien sobrevive a una ejecución, no debe ser sometido de nuevo a este castigo. La decapitación es la separación de la cabeza del cuerpo mediante un golpe de hacha, espada o una guillotina. En 2012, en Arabia Saudita, se exhibió en una crucifixión el cadáver de un hombre ejecutado por este método. La inyección letal aplicada en Estados Unidos consiste en inyectar por vía intravenosa un cóctel de 3 medicamentos. Primero, se aplica el pentotal sódico, que es una anestesia. Después, se suministra el bromuro de becuronio, que provoca parálisis y bloqueo de la respiración. El tercer fármaco es cloruro de potasio, el cual detiene el corazón. Sin embargo, la dificultad para obtener estos medicamentos ha llevado a legisladores como el republicano de Missouri, Rick Bradin, a considerar restituir el fusilamiento como método de ejecución en casos de condenas de muerte, ya que bajo las leyes actuales, ese estado solo puede aplicar la inyección letal y la cámara de gas. Hablamos sobre la pena de muerte en el mundo. Regresamos con más. La gran ley es ojo por ojo, diente por diente. Gandhi decía una frase muy bonita: ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Tenemos que respetar los derechos de aquellos individuos, incluso de aquellos individuos que no han respetado los derechos de otras personas. ¿Por qué? Porque es un principio ético y es un principio moral de acción. Estamos en contra de la pena de muerte como tal y tomamos casos paradigmáticos que tengan que ver con este tema. Para tener una mayor comprensión sobre la temática de la pena de muerte y su aplicación actual en el mundo, conversamos con Perseo Quirós. Él es director ejecutivo de Amnistía Internacional. También hablamos con el doctor Héctor Zagal para conocer datos relevantes sobre la historia de la pena capital. El rechazo a la pena de muerte es algo muy reciente, es decir, que durante miles de años la humanidad ha estado de acuerdo con la pena de muerte y que hoy por hoy se sigue practicando en países desarrollados y en países menos desarrollados. Se sabe, por ejemplo, que ya en el 5000 a.C. Ya se practicaba la pena de muerte y además estaba regulada. La gran ley es ojo por ojo, diente por diente. Gandhi decía una frase muy bonita: ojo por ojo y el mundo quedará ciego. En primer lugar, los que se suelen decir es: la pena de muerte es un castigo. Algunos dicen es una venganza, de acuerdo, pero es un castigo, es una venganza. El segundo argumento es: tiene un valor de ejemplaridad. En otras palabras, es un castigo tan fuerte que permite disuadir, dicen los defensores. Y tres, que es quizá el más duro, es un argumento que se utilizó, que proviene de la Edad Media, pero que todavía se utiliza. Dicen, así como cuando en el cuerpo humano está enfermo y hay que arrancarle un órgano, porque si no le arrancas el órgano sigue contaminando, un pie gangrenado, algo así hay que hacer con algunas personas. Ya no son susceptibles de reforma y son como un miembro enfermo y por tanto se arranca. Entonces estos tres son los argumentos que se dan: castigo, disuasión y protección. El primer argumento es, y que es muy importante, es: no podemos, la ley no está para vengar, ¿no? Dicen algunos,
sí es un castigo y otros dicen no, la ley no está hecha como venganza. Y además, y este es el gran argumento, la vida humana es un absoluto moral, es decir, o un derecho humano que el Estado no puede, inalienable, que nadie pueda atentar. Esto dicen, por eso no es un castigo. Dos, que es muy importante, dice el valor ejemplar. Bueno, hoy por hoy está demostrado, las estadísticas son contundentes, que no porque haya pena de muerte hay menos delitos, ¿no? Los ejemplos claros son Estados Unidos. Y tres, dicen algunos, tú dices que hay que castigar a las personas porque hay que extirparla, porque ya no tiene remedio. Dicen los enemigos de la pena de muerte, siempre hay que contar con la persona humana, con la libertad y siempre podemos reformar. Y además, en efecto, hay casos de personas que han sido delincuentes y que al paso de los años han terminado siendo personas que se reintegran socialmente, ¿no? Este es. Y luego hay un argumento que utilizan, un cuarto argumento contra la pena de muerte, y dicen, es que si yo la aplico, es que puedo aplicarla injustamente. Y si la aplico injustamente, pues ya no hay manera de decir, me equivoqué. Amnistía Internacional está en contra de la pena de muerte y consideramos que este tipo de castigo ya no es válido en una sociedad que tiene como eje fundamental el derecho a la vida y la dignidad humana. Es decir, si bien es cierto que reconocemos que existen varios crímenes fuertes y que pueden indignar a la sociedad, también reconocemos que existe un límite a lo que la misma sociedad puede hacer a otro individuo, que uno no puede tomar la vida de alguien más y que justamente el Estado no puede llegar a tomar la vida de alguien más de esta manera. Tenemos que respetar los derechos de aquellos individuos, incluso de aquellos individuos que no han respetado los derechos de otras personas. ¿Por qué? Porque es un principio ético y es un principio moral de acción. Estamos en contra de la pena de muerte como tal y tomamos casos paradigmáticos que tengan que ver con este tema. Por ejemplo, el caso de los mexicanos sentenciados en Estados Unidos, pero también hemos tomado casos, te pongo un ejemplo, de una chica en Irán que había sido condenada a una lapidación. Entonces tomamos ese caso. Entonces, digamos, no es que tengamos un pool de casos ya determinados, sino que en casos donde vemos que hay pena de muerte y sobre todo que hay muchas violaciones a derechos humanos es donde estamos entrando. Chica en Irán, pudimos detener la ejecución de la chica a través de la presión hecha por nuestros activistas y por la comunidad internacional. Entonces sí ha habido casos de éxito. Condenamos la ejecución, estamos profundamente indignados por este tema. Nos parece que refleja una incapacidad de los Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones de derecho internacional, porque aquí no solamente era el tema de la pena de muerte, sino también el tema del debido proceso que subyacía a la sentencia que había en contra de Tamayo. El gobierno mexicano no ha hecho mucha presión para que esa legislación salga. Y digamos, el tema del caso Avena sí es un tema que está en la agenda diplomática, pero no es un tema central de la agenda diplomática. Vemos difícil que el gobierno mexicano vaya a cambiar su estrategia, pero esperaríamos y exhortaríamos que lo hiciera. Hablamos sobre la pena de muerte. Estos son algunos datos relevantes sobre el tema de los cuales quizá usted no tenía conocimiento. Regresamos con más. Del conocimiento público. De acuerdo con Amnistía Internacional, los 5 países que más aplican la pena de muerte son, en primer lugar, China, seguido de Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos. En Europa, Bielorrusia es la única nación que sigue aplicando dicho castigo. Son 7 los métodos más comunes para aplicar la pena de muerte: la inyección letal, la cámara de gas, la silla eléctrica, el fusilamiento, la horca, la decapitación y la lapidación. De acuerdo con la CNDH, actualmente hay 62 mexicanos que tienen condena de muerte en el extranjero. 3 de ellos son los hermanos González Villarreal en Malasia y el resto en prisiones de Estados Unidos.
Con todo y que existen diversas organizaciones que luchan en el mundo por la abolición total de la pena de muerte, hoy día esta práctica persiste en varios países. Los esfuerzos en la legislación internacional y el paradigma actual en torno a la protección de derechos humanos, además del enaltecimiento en el valor de la dignidad de la persona, han provocado que varias naciones eliminen de sus leyes esta práctica o de plano dejen de aplicarla. Aún así, en el año 2005, en Afganistán, una mujer fue condenada a muerte por lapidación debido a un acto de adulterio castigado gravemente por la ley islámica. De acuerdo a expertos, aunque la pena de muerte bien podría desalentar a probables criminales a cometer delitos, siempre existirá el riesgo de terminar matando a un inocente. Como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. Como siempre, la mejor opinión viene de usted. Yo soy Luis Cárdenas, nos vemos la siguiente semana.